La reforma agraria en el Perú fue un proceso histórico que buscaba la transformación de la estructura de la propiedad agraria y la mejora de la calidad de vida de los campesinos. El gobierno militar de Juan Velasco Alvarado impuso esta reforma en 1969 con el decreto ley número 1771-6 que eliminó el latifundio y el manifundio establecido en la empresa de producción asociativa reestructuró la comunicación de los campesinos. La necesidad de esta reforma agraria en el Perú se planteó en 1960, se planteó en el siglo XX. En 1963, el gobierno de Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindey López promulgó la ley de la base de las reformas agrarias, pero fue en 1969 cuando se implementó esta reforma de manera efectiva. Los objetivos principales de esta reforma agraria fueron eliminar el latifundio y el manifundio, establecer empresas de producción asociativas, reestructurar la comunicación de los campesinos, promover la justicia social y la igualdad en el ámbito rural. En la reforma tuvo un gran impacto social, permitiendo a miles de campesinos acceder a una propiedad de la tierra y mejorar sus condiciones de vida. También promovió la participación política de los campesinos y distribuyó la conciliación de la democracia en el país. Entre 1930 y 1990, Perú vivió transformaciones políticas significativas que han influido en su realidad actual, iniciando con dictaduras como la de Manuel Odría y el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado en 1968. Estos regímenes militares buscaron implementar reformas, pero también reprimieron la oposición política. Tras el retorno de la democracia en 1980, el país enfrentó el desafío del terrorismo del Sendero Luminoso, además de crisis económicas que debilitaron el tejido social. La situación se complicó aún más con el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992, quien estableció un régimen autoritario que aplicó políticas económicas drásticas, aunque a costa de graves violaciones a los derechos humanos. Esta historia de inestabilidad y corrupción ha dejado una marca en el Perú actual, donde la desconfianza ciudadana hacia las instituciones y la fragmentación política son evidentes. Además, las profundas desigualdades sociales que persisten continúan generando tensiones y movilizaciones en la sociedad peruana contemporánea. La reforma agraria en el Perú, llevada a cabo entre 1969 y 1980, tuvo un impacto significativo en la economía y la sociedad del país. Esta reforma, impulsada por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, buscó redistribuir tierras para eliminar el latifundío y beneficiar a campesinos, expropiando aproximadamente 10,5 millones de hectáreas, que representaba el 56% de la superficie agrícola nacional. Se estima que alrededor de 370.000 familias se beneficiaron de esta medida. Sin embargo, a pesar de la redistribución, el modelo de gestión de las tierras resultó siendo ineficiente. Las tierras expropiadas se organizaron en cooperativas agrarias, pero muchas fracasaron, lo que se llevó a una parcelización individual y a una disminución de la productividad agrícola entre 1970 y 1980. La productividad del sector se redujo al 17%, mientras que en otros países de la región aumentó aproximadamente 18%. Este retroceso se debió a la falta de inversión en tecnología y a la ineficiencia de la gestión agraria. La reforma también afectó el mercado interno a pesar de las medidas para proteger la producción local, pero se volvió deficitario en alimentos y las importaciones agropecuarias crecieron significativamente. Bueno, a largo plazo no solo hubo efectos económicos negativos, sino también tensiones sociales. La eliminación del mercado de tierras y la informalidad resultante disminuyeron la competitividad del sector agrícola. Social. En cierta parte, la reforma agraria trajo mejoras sociales importantes al Perú, pero también dejó desafíos sin resolver que aún impactan en la realidad actual. Uno de estos cambios son la redistribución de tierras y empoderamiento campesino, el cual permitió a comunidades rurales, especialmente las indígenas, accedieran a la propiedad de las tierras que anteriormente pertenecían a grandes haciendas.
Otro cambio es la desintegración de las relaciones serviles. Antes de la reforma agraria, muchos campesinos vivían bajo condiciones de servidumbre o trabajo precario a cambio de vivienda o alimentos. La redistribución de la tierra contribuyó a romper estas relaciones de explotación, logrando un mayor sentido de la libertad e igualdad social. Otro cambio que se vio es la nueva identidad campesina y movimientos sociales. La reforma agraria fomentó la consolidación de organizaciones campesinas y sindicatos agrarios que no solo luchaban por derechos laborales, sino que también buscaban una mayor inclusión política y social. Y basándose en el lado negativo, a pesar de estos avances mencionados, la reforma agraria enfrentó serios problemas. La falta de asistencia técnica, crédito y formación adecuada para los nuevos propietarios limitó las mejoras de su calidad. En muchas zonas rurales, la pobreza y la exclusión social continuaron, lo que generó frustración y en algunos casos alimentó la expansión de movimientos radicales como Sendero Luminoso en las décadas de 1980. Bueno, en conclusión, aunque la reforma agraria buscaba lograr justicia social mediante la redistribución de tierras y el empoderamiento económico de los campesinos, sus resultados fueron mixtos. Si bien se logró un acceso más equitativo a las tierras para muchos, los problemas estructurales y la ineficiencia de sus implementos llevaron a una disminución significativa en la producción agrícola y un aumento de las importaciones alimentarias. Estos desafíos continúan afectando al sector agrícola peruano hasta el día de hoy. Muchas gracias.